Seguimos con argumentos en una edición donde hemos estado revisando las relaciones entre Colombia y Venezuela en su nueva etapa, así como el panorama político dentro de la región. Vamos a revisar ahora también el país de España, porque seguimos viendo argumentos, informaciones, opiniones. Vamos a revisarlo de inmediato. Dentro de este medio de comunicación de España titularon sobre el encuentro de la siguiente manera: Petro y Maduro adelantan su marco de cooperación. Maduro ante Petro, Colombia y Venezuela, tenemos un destino común. Y dentro de este artículo, el escritor plantea lo siguiente: son dos políticos que se necesitan. Maduro desea reincorporarse a la escena internacional después de un lustro apartado y acusado de no respetar los derechos humanos, así que también representa una oportunidad única para él, mientras que Petro quiere construir aquí su imagen internacional en un lugar en el que de verdad puede influir. Desea que Maduro regrese a las instituciones latinoamericanas y se vuelva a sentar en la mesa de negociación en México. Y Washington confía en que el presidente colombiano pueda convencer al líder de Venezuela de que es el momento de iniciar una transición hacia la democracia. Él mismo se ofreció a mediar con la oposición. Julio, es parte de lo que estábamos conversando. El tema de una transición en Venezuela, incluso hace unos días atrás, acá en este estudio de argumentos, el analista político Tomás Ocía nos hablaba de que ya estamos en una transición en nuestro país, que hay cambios significativos, que hay giros en materia económica y que también se están dando cambios importantes en materia política y que sin duda estamos en una transición, que no es la que quizá muchos esperaban, no es un cambio de gobierno, pero sí hay cambios en ciertas políticas. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, la verdad es que en rigor, no estamos en un proceso de transición, porque para que se produzca el proceso de transición tiene que haber una etapa primaria, que es la etapa de la liberalización, que no se ha producido en Venezuela. Entonces no estamos en un proceso de negociación. Ahora, si estamos, pero si estamos en una etapa de cambios, ¿considerarías tú? sin duda alguna, de cambios en lo económico, de cierta apertura que esperamos que se pueda materializar en el orden político, sobre todo a través del proceso de negociación en México. Ha habido una especie de distensión entre los actores políticos, ha habido una especie de moderación tanto del gobierno como de la oposición, y yo creo que eso es muy importante. Sí es una etapa de cambios. El gobierno se ha alejado de sus dogmas históricos, de los dogmas que los acompañaron por casi 2 décadas, y ha ido a un proceso en el cual se ha abierto a determinadas cuestiones que la oposición lleva años exigiendo y que la sociedad venezolana necesitaba en el orden político y en el orden económico, fundamentalmente en este último. En el político creo que hay retos todavía muy importantes. Entonces, creo que sí hay cuestiones en las que se ha avanzado y en las que tenemos perspectivas abiertas para avanzar, pero falta mucho para que se produzca un proceso de transición. Ahí tenemos al frente las elecciones presidenciales y yo creo que eso es una gran oportunidad para que los actores políticos se cuenten y para que el país decida. Y ojalá que el país tenga en efecto la posibilidad de decidir. Y creo que Colombia juega un papel fundamental. Tú decías, Colombia es el socio más importante que Estados Unidos tiene en América Latina, sí. Y por lo tanto, al ser vecino de Venezuela y al constituir Venezuela un problema serio para los Estados Unidos en el orden político, en el orden de la seguridad, en el orden migratorio, etcétera, Colombia puede servir como un puente, como un mediador, y creo que el presidente Petro es una oportunidad para, repito, generar confianza ante el gobierno de Maduro y poder servir como una especie de puente entre Estados Unidos y Maduro, a pesar de que Estados Unidos tiene línea directa con Maduro, pero en algunos temas Petro puede ser muy útil. Julio, gracias por estar con nosotros. Lamentablemente se nos acabó el tiempo Siempre en este es corto. espacio, pero tuvimos la hora. Bastante. Julio. Gracias, Rosa, por el tiempo, por la disposición, por la paciencia y bueno, y por la invitación siempre. No, gracias a ti por estar con nosotros. Como mencionabas también, hay un país que espera que estas negociaciones, que estos diálogos den resultados. Muchos sienten que los políticos están divorciados de su realidad o que no vivieron lo que nos ha tocado vivir en las calles, el tema de las colas por surtir combustible que continúa, el tema de no tener servicios públicos eficientes como el tema del agua, de la luz y ahora el internet con sus cortes, sus fallas, los problemas con la telefonía de CanTV. Nos llegan denuncias todos los días a través de nuestras cuentas en redes sociales sobre estas inconsistencias. O todo lo que se vivió en nuestro país, el tema de las colas porque no habían los productos básicos, el tema de los bachaqueros, no encontrar una medicina cuando un niño se nos enfermaba en casa. Hemos vivido muchos problemas. Ha pasado de todo en nuestro país. Ha pasado de todo, por eso y la población esperamos soluciones. Así es, queremos soluciones, así Amén. Es. Nosotros nos despedimos, como siempre, dejándoles a su disposición nuestras cuentas en redes sociales. Nosotros nos vamos, pero como siempre, será hasta una nueva edición
de argumentos con ustedes, siempre aquí, en la señal de Globovisión. Chao.